Un saludo para todos. Muchísimas gracias a las personas que en este momento se conectan con el Facebook Live del Centro de Fe y Culturas. Nos complace muchísimo a todos comunicarles que el Centro de Fe y Culturas reanuda este semestre sus tradicionales conversatorios mensuales. En esta oportunidad contamos con un invitado muy especial para todos nosotros. Se trata del doctor Carlos Enrique Moreno. El doctor Carlos Enrique estará con nosotros y nos compartirá sus reflexiones, sus análisis, todo lo que él ha estudiado en torno a los efectos económicos de esta pandemia. Doctor Carlos Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, director del Centro de Fe y Culturas, gracias también por hacer parte de este primer conversatorio. Y Rubén Fernández Andrade, nuestro subdirector del Centro de Fe y Culturas, serán las 3 personas que estarán esta tarde con nosotros. No siendo más y con el ánimo de que todos ustedes puedan disfrutar y puedan estar presentes en esta webinar, los invito entonces a escuchar al padre Gabriel Ignacio Rodríguez, quien nos dará un saludo. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, Jenny. Amigos y amigas del Centro de Fe y Culturas, bienvenidos a esta sesión, a este conversatorio. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y acompañarnos. También al doctor Carlos Enrique Moreno Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos el fruto de su trabajo y de su investigación en torno a los aspectos económicos que hay detrás de esta pandemia, que se encuentran alrededor de esta pandemia. De verdad es un honor para el Centro de Fe y Cultura estar con ustedes esta tarde y recibir de sus palabras una luz sobre esta situación económica. A todos ustedes, pues, muy bienvenidos y sin duda tendremos una sesión sumamente interesante que podremos de verdad aprovechar. Quiero pasar la palabra a Rubén Fernández, subdirector del Centro de Fe y Culturas, quien hará una contextualización de esta temática para que ustedes puedan entender por qué el Centro de Fe y Culturas se interesa por esta temática y nos hará una presentación del doctor Carlos Enrique Moreno. Rubén, muchas gracias también. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por estar aquí, por atender esta invitación. Les hemos comentado a todos ustedes por distintas vías que el centro está convencido de que esta situación que nos tomó a todos por sorpresa, que resultó para todos una completa novedad y prácticamente nos cambió la vida de una semana para otra, puede ser convertida en una oportunidad para aprender, para convertirnos en mejores personas, en mejores comunidades, en mejor sociedad, pero la condición para que eso ocurra es que nosotros le pongamos mucha reflexión, mucha conversación, mucho debate a esta situación. Normalmente la experiencia que uno vive, si no la piensa, si no la pone en contacto con otras miradas, pues termina siendo una experiencia más, pero probablemente no un aprendizaje. Por esta razón, nosotros incluso publicamos hace poco, hemos estado en una serie de conversaciones públicas sobre eso, un texto que se llama precisamente así, para recordar aprendizajes que nos deja la pandemia, y ahí hacemos una serie de consideraciones de distinto orden respecto a lo que creemos que ha pasado y lo que tendríamos que aprender de esta situación. Por ejemplo, para nosotros hay una conclusión muy relevante, que es que la dimensión espiritual de las personas, esa interioridad de los seres humanos, que no necesariamente tiene que ver con cuestiones religiosas, con credos,
sino con esa dimensión interior de las personas, es fundamental precisamente para poder salir adelante con estas pretensiones que he dicho. Por esa razón es que para nosotros la mirada que nos ofrece el doctor Carlos Enrique Moreno es muy importante, porque es una mirada desde un ángulo que usualmente, al que no tenemos usualmente acceso, que es la mirada económica. Todos, creo, pues, esto no hay necesidad de demostrarlo, es bastante evidente. Estamos convencidos ya que la situación no es solo un problema de salud pública, no es solo un problema de las estadísticas de contagiados y de personas fallecidas y cosas de este orden, sino que es una situación que ha golpeado profundamente el sistema económico como un todo, con impactos en los empleos, con impactos en el funcionamiento de industrias, con el cierre de líneas completas de actividad económica. Y pues por poner solo un ejemplo muy sencillo, pues tenemos los restaurantes y los bares de las ciudades que prácticamente están todos declarándose masivamente en quiebra. Esta realidad económica de la pandemia es para nosotros pues una mirada también indispensable que hay que poner en la balanza. Estamos en un momento, en una situación en donde el óptimo no existe y prácticamente lo que la sociedad está haciendo, tanto a nivel individual como institucional, es hacer balances de qué es lo menos malo. Y en uno de los platillos de esa balanza hay que, sin duda, pues poner los pesos de lo que significan los costos económicos de esta pandemia y de las decisiones que se toman. El doctor Carlos Enrique Moreno es un invitado de oro para nosotros en este campo por su experiencia, pues él es, entre otras, ingeniero de la UPB, de aquí de la ciudad de Medellín, con distintos posgrados en el exterior, precisamente en los temas de administración y economía, una amplia experiencia como dirigente empresarial en el sector privado y ciertamente también en el sector público algunos pasos, por ejemplo, como gerente de empresas públicas de Medellín, pues donde yo en particular pues lo conocí. Hasta noviembre del año pasado, hasta fines del año pasado, fue asesor del gobierno nacional para distintos temas. Entonces, lo que nosotros pues normalmente hacemos en estos espacios, como ustedes ya lo saben, lo hacíamos ahí pues en el auditorio del centro, ahora lo hacemos por esta vía, es que escuchamos a un experto en el tema respectivo y luego abrimos una conversación. Entonces la idea con el doctor Carlos Enrique Moreno, a quien agradecemos muchísimo su presencia y su generosidad aquí entre nosotros, es precisamente pues eso, le damos la bienvenida y lo invitamos a que nos comparta entonces sus ideas y sus reflexiones sobre este tema desde el ángulo que también maneja. Gracias, Carlos Enrique, adelante. Bueno, padre Gabriel, Rubén, Jenny, todos los que están en Fe y Cultura y nos están oyendo en este momento, mil gracias por la oportunidad. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un gusto, si me permiten compartir pantalla. Voy a hacer esta presentación que tiene una pequeña historia. Esto, a ver, F8 aquí para compartir pantalla. ¿La están viendo ya o no? Sí, Sí, la estamos viendo. Okay. Hombre, este cuento, ¿de dónde sale? Entonces, un momentico. Bueno, esto. Hombre, desde hace muchos años yo vengo con un cuento. Espérense a ver si estoy compartiendo la que es que yo no estoy seguro. No. Un momentico, que creo que... Aquí está. Ya si la están viendo. Ya sí. Estamos viendo tu pantalla. Un momentico, dejar de compartir y volver a compartir. Yo soy como medio machucho para compartir pantalla. Bueno, ya sí.
Doctor Carlos Enrique, al parecer se desconectó su audio. Por favor, ¿lo vuelve a habilitar? ¿Me oyen? Sí, ahí sí lo estamos escuchando. Sí, es que no sé por qué hay un conflicto cuando uno comparte pantalla. Voy a ensayar otra vez a compartir pantalla, a ver. ¿Me Claro que sí, están, señor. Tranquilo. Aquí lo en este, esperamos. en este momento están viendo bien o no? Sí, ¿La señor. pantalla? Sí, señor. Bueno, Y lo entonces estamos escuchando. ok. Yo cojo las diferentes fuentes y lo que voy armando es un rompecabezas, tratando de entender todo lo que pasa. Y ese rompecabezas lo voy actualizando. Hace unos 2 meses hice una presentación en ProAntioquia que fue como exitosa, tuvo tenido más de 46.000 vistas. Entonces a raíz de eso me han pedido que la actualice y que cuente a ver cómo para dónde va todo este cuento. Entonces organizo las ideas en un My Manager y eso es lo que yo hago básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en todo esto? Bueno, primero, 2 grandes capítulos. Voy a ir muy rápido en este, que es el de la crisis, la depresión y sus consecuencias, para poder darle más espacio a las alternativas que tiene Colombia, que yo creo que hay grandes alternativas, para que veamos el vaso más medio lleno y no medio vacío simplemente. Empezando, uno puede decir que aquí hay 8 grandes cisnes. Cisnes negros, ustedes saben que es cuando hay una crisis como inesperada. Alguien argumentará que algunos son cisnes blancos, no tiene importancia. Hay una crisis sanitaria gigantesca que ha generado una crisis de oferta. Se han roto las cadenas globales de valor, afectando suministro de celulares, calzado, electrónica, etc. Hay una crisis de demanda, lo hemos visto en varios sectores, eventos deportivos, gimnasios, aerolíneas, porque la gente o no puede salir o no quiere salir. Esto ha generado también una crisis de commodities. Y finalmente, de los más importantes que estamos viendo, es que el mundo venía ya de 3 crisis de deuda, que era la primera, la tequila, la de los 90 de países asiáticos, la hipotecaria del 2008, y esta crisis económica es muchísimo más grande que todas las anteriores, mucho mayor. O sea, las otras se quedan chiquitas con esta. Y eso está afectando muchas economías. Brasil, Argentina, Ecuador, Reino Unido, Italia, Rusia, India. Hay otra que es la crisis alimentaria que se está derivando, que la vamos a ver más adelante. Todo esto está generando una crisis social, sobre todo por el lado del desempleo, que está generando problemas de desobediencia en algunos países, desesperación de la gente, y finalmente hay un problema en la institucionalidad mundial que no está funcionando. Aquí dice que vamos como camino a una nueva guerra fría o alguna cosa de ese estilo. Mejor dicho, estamos metidos en un enredo muy grande. La primera pregunta es si los modelos, y esta cosa, pues esta discusión entre todos los técnicos que tenemos, asesoría de los mejores técnicos y todo eso funciona, la realidad es que todos los modelos se han equivocado. Yo estaba haciendo el seguimiento de esto desde febrero, marzo, y todos se han equivocado, y creo que se van a seguir equivocando. La Merkel decía que en Alemania, cuando el 60% de la población esté más o menos contagiado, empieza como a pasar el tema. Yo creo que esto puede ser mucho más, o sea, la gente, entonces, los que hayan contenido con las cuarentenas, no quiere decir que no se vayan o sea, la enfermedad no va a desaparecer, es como una gripa, la gripe en el mundo no ha desaparecido. Entonces, es un tema que puede seguir durando. Y lo otro que ha venido pasando interesante es que de alguna forma se ha dado un debate entre si es la vida o la economía. Y yo creo que el debate es las dos cosas. Evidentemente la vida, o sea, hay que tratar de minimizar la pérdida humana, pero por el otro lado no podemos dejar que la economía se venga abajo, porque finalmente el costo social que tiene eso es también perfectamente gigantesco. Entonces, de alguna forma, hay que manejar no el efecto túnel, donde el salubrista es el que dice qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? O la economía también, porque hay países que han privilegiado la parte económica al principio y se ha derrumbado el cuento. Pregúntele a Brasil, pregúntele a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de los dos es como la alternativa. Lo otro es si esto para, ¿no? Esto sigue. O sea, vienen segundas olas. Aquí hay una cosa de la OCDE, donde habla pues de que hubo un impacto muy grande ahora, pero siguen impactos en todo el 2021 y efectos hasta el 2022. Es como un terremoto que tiene varias réplicas. Y lo más seguro es que vienen rebrotes, segundas olas y mutaciones del virus también. Entonces, la OCDE ya hablaban de un dip, como una caída, y ahora están hablando del double dip, y a mí no me extrañaría que hubiera un triple dip. Entonces, esto es fuerte. En Latinoamérica y en el mundo, estas son las proyecciones de abril del Banco Interamericano,
hablaban pues de caídas entre el 3 y el 5, ya están hablando todos de más del 7%, y las caídas son por 2 años, ¿no es cierto? América Latina ya Banco Mundial empezó con 3%, después con 5, ya van 7, y yo creo que puede ser mayor la caída. Todo esto nos está llevando hacia una depresión económica. Aquí están cifras que plantea, por ejemplo, Kenneth Rogoff. Estas son del Fondo Monetario, donde dicen, hombre, la economía global va a caer entre un 5% cercano, las economías avanzadas un 8%, realmente van a caer mucho más, lo vamos a ver ahora, y el mundo en desarrollo, porque tiene la China apenas el 3%, pero realmente es mucho más la caída. Hay mucho más sobre depresión, no voy a entrar pues en el detalle de todo esto, pero miren, por ejemplo, estas gráficas. El Banco de Inglaterra proyecta que el Reino Unido tendrá la depresión económica más grande desde 1700, o sea, de hace 300 años. Todo esto está generando masiva cantidad de desempleos. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas icónicas que se han venido abajo, Sears, JCPenney, Walgreens, Mall of America, J.Crew, etcétera, y lo mismo está pasando en Colombia, pues. Entonces, el desempleo, si ustedes me dijeran, uno de los temas graves de todo esto es el masivo desempleo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué teletrabajo? Sí, teletrabajo, aquí hay una comparación entre teletrabajo, pero hay unas actividades están al sur de aquí que no están sujetas a teletrabajo. Entonces, este tema de desempleo ha venido creciendo. La OIT al principio hablaba de 300 millones, ya después habló de 400, y hoy hay artículos que ya hablan de que la pérdida de empleo se dispara y casi la mitad de la población activa pudiera llegar a perder medios de vida. En Estados Unidos, más de 40 millones de americanos han reclamado subsidio de desempleo, y detrás de todo esto hay una tragedia familiar humana en cada uno de los desempleados. Entonces, en todo este tema, siguiendo, se está agravando con una crisis de deuda. El mundo entró, yo soy pues muy fuerte en este comentario, en lo que yo llamaría una parranda o un relajo monetario absolutamente brutal, que lo único que fue animó la especulación. A darnos cuenta del relajo, estos son billones, que realmente son trillones de dólares, de euros, perdóname. El mundo maneja 5 trillones de efectivo, maneja 75 es el Producto Bruto Mundial, hay 200 trillones ya en deuda mundial y hay 700 trillones en derivados. O sea, lo que estamos viendo es una especulación absolutamente brutal. Especulación que está favoreciendo a unos pocos, está acumulando capital, pero no está favoreciendo pues al planeta. Una de las cosas que tenemos que corregir es que esa especulación y ese mundo donde unos pocos están beneficiando de esta parranda monetaria, eso no puede seguir. En el mundo desarrollado, estamos viendo también que el mundo entró con altos niveles de deuda. Colombia entramos a la crisis con una deuda del 52% y nos rasgábamos las vestiduras, pero los países desarrollados están entrando con 100% o más de deuda, o sea, entraron muy endeudados. Todo esto está generando lo que llaman el 90% economy, que es una economía contraída en la cual por las actividades de retail, transporte y hospitality, en todos estos países que tienen participaciones sobre el Producto Bruto más del 20%, entonces todo eso está completamente comprimido. Y eso está haciendo que para muchos países sí sea el 90% economy. O sea, la economía se está contrayendo y se está contrayendo más. En Francia, el 14%, Italia alrededor del 14%, el Reino Unido el 14%, el área del euro alrededor del 10 o 12%. Entonces, es más que 90%, es 88%. Es una economías contraídas. Hay una serie de alternativas a la crisis de deuda, no voy a entrar en ese sentido. También se habla de un acuerdo efectivo mundial para suspender los pagos de deuda o bajar las tasas de interés. Yo creo que tarde o temprano van a tener que llegar a eso, porque es que se están quebrando las grandes empresas mundiales del primer mundo, privadas, ¿no es cierto? Y muchos países, ya hay más de 100 países que han llegado al Fondo Monetario a pedir plata. Esto está llevando a otra cosa que es interesante, pero también genera inequidad, y es tasas de interés negativas, ¿no es cierto? O por lo menos cero. En Europa, lo que ha venido pasando en los últimos años es que la tasa de interés, para poder manejar esos endeudamientos tan grandes, donde usted tenga esos países con esos gigantescas deudas y tasas de interés muy grandes, pues simplemente se quiebran. Es como ponerle un ladrillo a uno en el cuello. Entonces, las tasas de interés están prácticamente en ceros. ¿Esto qué hace? Que los ahorradores sean penalizados, los fondos de pensiones penalizados, etcétera, etcétera. Y como la tasa de interés es tan bajita, entonces aumenta una especulación, porque como la plata no vale nada, mejor dicho, esto está trastocado por todos los lados.
el mundo tiene tasas de interés negativas y eso ha generado cosas como las que hablaba el Economist, que es lo que llaman el Main Street, o sea, lo que uno ve en la calle, empresas enredadas, empresas quebradas, es un cuento, pero por el otro lado la bolsa de valores disparada. ¿Y disparada por qué? Por un tema finalmente especulativo. Aquí hay una cosa, ¿quiénes vamos a pagar la deuda? No voy a entrar en eso. Yo soy de la teoría de que se está cocinando un gran conejo internacional, pero no es el objeto de todo esto. Consecuencias. Bueno, una grande es que cada vez se habla más de que empieza el principio del fin de la supremacía del dólar. No es que se vaya a acabar la semana entrante, es un tema que puede demorar 10 o 15 años, pero de alguna forma cada vez está más retado. Aquí están varios artículos sobre todo eso. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, porque los Estados Unidos en los últimos 12 años duplicó su deuda. En este momento están en el 120% del PIB. O sea, nosotros estamos en el 52 y ellos están en el 120. Y están entonces que $1 trillón adicionales para estímulos. Lo que están haciendo es imprimiendo dinero, ni más ni menos. Entonces, toda esa impresión de dinero, el mundo cada vez dice, a ver, un momentico, pero ¿cuál es el respaldo de todo esto? Entonces, los países empiezan a echar codo, el reino Europa trata de buscar retar al dólar, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en la China, la China buscando con Hong Kong cómo fortalecer su centro financiero, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes cambios que estamos pasando. Otra cosa que está pasando interesante es que está empezando a formarse un mundo paralelo. Por un lado, estos países de Occidente que siguen hablando de efectivo, nosotros pagamos las cosas con efectivo, con tarjetas de crédito, etcétera. Pero la tecnología está cambiando y hay muchas ciudades en la China donde usted dice, ni le acepto efectivo, ni le acepto tarjeta de crédito, me lo paga todo con celular. Entonces, ese cambio tecnológico está dividiendo el mundo y aparece el yuan como una de las nuevas monedas, con un sistema bancario chino muy fuerte y con tecnologías que están cambiando absolutamente todo. Por ejemplo, en el tema digital, nosotros aquí vemos como las cosas separadas, como que tenemos Facebook por un lado, que tenemos un sistema de pagos por el otro, que tenemos a Facebook, en fin, en China y en todos estos países son ecosistemas digitales y entonces la gente ya no tiene que ir a un banco. O sea, la gente utiliza WeChat y por WeChat ve un video, compra un producto, paga todos los productos, etcétera, y entonces ya hay una cantidad de ciudades ya en China donde a usted no le sirve para nada la plata. Estamos llegando en muchas partes del mundo a lo que llamarían un cashless society, una sociedad sin plata. Muy bien. Ese es el cambio tecnológico. ¿Están preparadas las universidades para todo esto? Pregunta. ¿Consecuencia en Estados Unidos? Pues hombre, todo lo que ustedes quieran, no voy a entrar en ese detalle, pero serios levantamientos sociales y protestas y una radicalización entre una izquierda y una derecha sobre una serie de temas de inmigración, de energía, de justicia, de cuidado, de impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando en Europa, donde cada vez más, Europa se ha puesto en estos días, a raíz del liderazgo de la Merkel, se ha puesto más de acuerdo en todo el cuento, pero realmente tienen problemas grandes también. Pero están manejando mejor la cosa que Estados Unidos, creo yo. En Latinoamérica, ¿qué hay? Yo voy a ser un poquito políticamente incorrecto, pero yo creo que aquí hay una oportunidad. Primero, de tener una nueva visión del desarrollo de América Latina. Nosotros hemos estado importando modelos durante toda la vida, ¿no es cierto? Que el socialismo, que el comunismo, que lo de la China, que toda esa cosa, que el neoliberalismo. Entonces nos dijeron que el consenso de Washington era lo más fabuloso del planeta y resulta que ninguna de esas cosas ha funcionado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el consenso de Washington se generó un neoliberalismo ultranza que no generó redes de protección social, que generó una masiva acumulación de riqueza y que no fue incluyente ni fue equitativo. Entonces, esa no es la solución, como tampoco lo que ha pasado con el modelo del socialismo del siglo XXI. Preguntémosle a Venezuela cómo está la situación. Consecuencias globales, pues hombre, hay una globalización que se está desbaratando, un mundo fraccionado en las que las partes insuficiente credibilidad. Estados Unidos, con el liderazgo que tiene ahora, tiene serios problemas. Europa fraccionada, China con poca credibilidad, etcétera. Entonces, es como un barco a la deriva. Y en todo esto, esta es una opinión muy personal, yo creo que el 2020 está marcando el inicio del siglo de Asia y el declive relativo de Occidente.
O sea, no es que se acabe Occidente, lógicamente, pero hay un declive relativo. En todo esto, una de las crisis de fondo es la alimentaria. Las Naciones Unidas habla de una hambruna por proporciones bíblicas. Y adivinen qué, el país cuarto en la hambruna es Venezuela. Primero Yemen, segundo Congo, tercero Afganistán y cuarto la República Bolivariana de Venezuela. Aquí clasificando estas hambrunas, cuáles son las que no tienen ningún problema o están en crisis o en emergencia o en catástrofe. Estas dos últimas son como las más críticas. Miren el mapa de Venezuela. El mapa de Venezuela es todo lo que es límite con Colombia, está entre catastrófico o están en emergencia. Y lo mismo está la parte oriental, o sea, todo lo que tiene que ver con Brasil y lo que tiene que ver con las Guyanas. Entonces tenemos un vecino muy complicado. Por el otro lado está Ecuador, que también está renegociando la deuda, Centroamérica en crisis financiera muy grande, entonces realmente estamos como mal rodeaditos. Esto en Venezuela, por ejemplo, miren lo que pasó en los últimos 7 años. En Venezuela, el balance pues de don Maduro y su socialismo del siglo XXI es que pasaron en 7 años de pobreza del 30% y llegaron al 96%. Hoy tienen el 96% y el 80% de pobreza extrema. Entonces, es una verdadera tragedia lo que está pasando. En todo esto también hay un tema de remesas, no voy a entrar, hay que fortalecer y cambiar toda la orientación del sistema de salud en el mundo. Eso ha sido un sistema más de sick care, o sea, el cuidado de la enfermedad, y tenemos que llegar a un cuidado de la salud. Un tema mucho más preventivo, un tema mucho más de dieta sana, de una cantidad de cosas, cambia la salud completamente. En la educación, preguntas por todos los lados. Estamos pasando de carreras tradicionales a nuevas profesiones, de una presencial a virtual. Cada vez va a haber más búsqueda de talento digital. El tema de autoaprendizaje se vuelve una regla del juego, formación por competencias. En vez de entidades educativas, vamos a pasar a ecosistemas educativos, presencia local a global. La pregunta es si las universidades entonces no tendrán que crear alianzas regionales y globales. Entonces, que ya no hable uno simplemente de los Andes, bolivariano o nacional, sino que hable trabajando con el Tecnológico de Monterrey, con la Universidad Autónoma de México. Aparece competencia con EdTech, la educación tecnológica por todos los lados. En fin, habilidades blandas, el valor de la cultura. Los buenos profesores se vuelven rockstar. Y hay unas oportunidades también muy grandes en la educación y empiezan a aparecer las oportunidades. Digamos que si antes estaban con 100 estudiantes, ahora la gente, porque no puede pagar una serie de razones, se están disminuyendo y van a llegar a 80 estudiantes, digámoslo así, como para ponerle un número. Entonces, antes eran por títulos con poca pertinencia, poca tecnología, poca formación en competencias laborales, pero hay la oportunidad de que vía digital y presencial se empiece a formar por competencias, se articule con el sector productivo, se empiece a formar la parte tecnológica, aprendizaje a lo largo de vida y un flight to quality. Si usted tiene una oportunidad y está, por ejemplo, en Monpós y puede estudiar en una universidad de regular calidad o puede estudiar en una universidad como es la Universidad Nacional o los Andes o en Monterrey en México o Harvard, pues hombre, lógicamente usted se va a ir para esas universidades, entonces sí hay un flight to quality. Está cambiando todo el cuento. Cambio geopolítico, no va a entrar, impactos en el comercio. Este tema de la revolución es una desintermediación en absolutamente todo. Este tema está desintermediando, o sea, desintermediando la educación. O sea, en este momento usted puede entrar o a Coursera o a edX o a cualquiera de las plataformas y sin necesidad de pasar a una educación, ni por una universidad, ni pedirle permiso al Ministerio de Educación, usted entra a estudiar lo que quiera. Lo mismo pasa en salud, en modelos físicos, en gobierno, etc. No va a entrar en todo esto. Hay consecuencias en el comportamiento, en fin. Bueno, ¿y Colombia qué? ¿Y qué pasa en Colombia? Entonces, entrémonos en esta parte. Winston Churchill decía que uno nunca debería desperdiciar una buena crisis para poder aprender y todo eso. Entonces, hombre, la primera realidad es que en la sociedad venía con una cantidad de insatisfacciones que generaban protesta. Tapar eso es absurdo. O sea, yo soy uno, me tocó trabajar en el gobierno y me preguntaban todo eso y yo les decía, hombre, yo también tengo muchas inquietudes y muchas molestias. A mí me molesta, por ejemplo, la baja calidad de la justicia en Colombia. Me molesta que no haya suficientes oportunidades para los pequeños negocios. O me molesta que la educación se haya ideologizado.
¿Pero por qué? ¿A son de qué? ¿Quién escogió que se ideologizara de una forma o de la otra? Entonces, la corrupción, por favor, desempleo, informalidad, calidad del sistema judicial. O sea, efectivamente hay una serie de problemas que venían. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que teníamos? Hombre, dos alternativas. Una, generar un modelo de crispación, odio, protesta y destrucción con la narrativa de que el modelo fracasó y aprovechar esto para abrir campo a un modelo populista como el de Venezuela o Argentina y recordar todo lo que pasó en Chile. Entonces recordemos en 2 segundos lo que pasó en Chile. En Chile, protesta sí, pero no así. Yo creo que la sociedad tiene derecho y tiene que tener la posibilidad de protestar, pero la pregunta es cómo. En Chile, 15.000 pequeños y medianos negocios cerraron. Entonces usted protestó y al otro día el dueño del negocio dice, bueno, a mí ya me destruyeron mi negocio y de aquí para adelante ¿qué camino cojo? ¿No es cierto? Entonces la pregunta es si eso es lo correcto. Destruyeron el transporte público y entonces generaron todo lo que estamos viendo aquí en estas fotos. Esa es una forma, pero la pregunta es, ¿y eso que genera desarrollo económico? ¿Y eso genera cambios? Es lo que genera es pobreza, pobreza. Entonces, muy bien. Esto lo arreglamos con grupos guerrilleros, narcotraficantes y colectivos como en Venezuela. En Venezuela se llenaron de colectivos y entonces ¿para dónde van con todo ese cuento? Miren lo de Venezuela, el país más violento de América Latina. Los niveles de pobreza y desigualdad están en posiciones inimaginables en América Latina. Están más pobres que Haití. Tienen el segundo país con el mayor número de desplazados. Y dicen que un rector del Consejo Electoral admite que se han efectuado fraudes en Venezuela, o sea que se han robado las elecciones. Esa es una alternativa. La otra, hombre, lograr acuerdos. Nosotros tenemos que aprender a acordar, tenemos que aprender a escucharnos y tenemos que aprender a encontrar una nueva visión del desarrollo de América Latina. No podemos seguir que viene un mister o un español o alguno de ellos y nos bailan los ojitos y entonces empezamos a ver qué es lo que hay que hacer, toma nota 2 puntos. No, señores, nosotros ya estamos suficientemente grandecitos para definir cómo tiene que ser un modelo para América Latina. Y entonces, ¿cómo tiene que ser eso? Bueno, primero, Martin Wolf, que es uno de los grandes comentaristas del Financial Times, dice que la democracia falla si no piensa como los ciudadanos. O sea, nosotros necesitamos sí o sí, 50 veces sí, pensar qué es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que necesita la gente. Y el Estado se tiene que devolver para atrás, no seguir pensando el desarrollo del centro hacia afuera, ¿no es cierto? Yo tengo una institución, el Instituto de Bienestar Familiar o la Agencia Nacional de Tierras, y esto es lo que vamos a hacer. No, señores, hay que pensar qué necesita la ciudadanía y devolvernos a ver cuál es el arreglo institucional. ¿Cómo logramos todo eso? De alguna forma, encontrando un nuevo modelo económico-social que sea mucho más incluyente, que sea mucho más equitativo, que tenga pisos mínimos de protección social, que sea más pro empleo y pro desarrollo productivo sostenible y que fomente el crecimiento. Si el país no crece, no hay plata para lograr las redes de protección. A mí me llamó la atención en estos días uno de los del paro que decía, no, simplemente emita dinero, listo, emita dinero y terminan como en Argentina o Venezuela, que generan una inflación tan grande por emitir dinero que lo que terminan haciendo es empobreciendo a todo el mundo. Entonces, esa no es la solución. Y sí hay que corregir unos problemas que tenemos de corrupción, informalidad, equidad, inseguridad jurídica. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Socialismo del siglo XXI y mirar cómo le fue a Venezuela a Argentina? ¿O este modelo que es absolutamente imperfecto y que sí lo tenemos que arreglar y lo arreglamos, pero lo arreglamos entre todos? Entonces, en todo este tema, perdón que me solté, habría que pactar y lograr acuerdos. Bueno, ¿cómo logra uno acuerdos? Entonces aquí hay como 2 alternativas. Una, un gran acuerdo nacional. Pero entonces pensemos cómo hacer un gran acuerdo nacional. Entonces hay que meter la cultura, con toda razón, la ciencia, el deporte, la agricultura, las etnias, los estudiantes, la salud, el desarrollo regional, la equidad, y sigue, y sigue, y siga. Entonces terminamos en un árbol de Navidad. Entonces la otra alternativa es una que estamos empezando en el Instituto de Ciencias Políticas, a ver si sacamos adelante, son pactos sectoriales. Estamos trabajando en un pacto por la agricultura, pero habría que hacer más adelante un pacto por el crecimiento y la equidad, otro por la justicia, un pacto por una paz incluyente sin drogas, una reforma laboral pro formalización y empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver a ver sobre qué. Y en todo esto es o una gran lista de mercado o un acuerdo sobre lo fundamental. Creemos que debe ser un acuerdo sobre lo fundamental. En el Instituto de Ciencias Políticas va muy adelante, se ha discutido con los gremios, con el gobierno, con varios representantes muy ilustres de la izquierda, de los partidos políticos, se ha discutido con indígenas, se ha discutido
con Dignidades Campesinas, con varios de todos ellos, tratando de llegar a este acuerdo. Está bastante elaborado, yo diría que está en 85-90. Se habla de la seguridad alimentaria, de todo el tema de Naciones Unidas, se crea el concepto de constitución agrícola como una constitución temática. Se habla del rol del Ministerio de Agricultura Familiar y Comercial, se habla de catastro multipropósito, se habla de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, bienes públicos que habilitan el desarrollo como riego, vías de penetración digital, crédito y seguro para los campesinos, sostenibilidad, etnia y el rol de la mujer rural, manejo fitosanitario, legislación laboral, etc. O sea, sí hay forma de llegar a acuerdos pactando. ¿Cómo habría entonces que visualizar uno a Colombia? Hombre, yo lo veo como un avión de dos motores. Básicamente un motor que es el motor económico que jala todo el crecimiento del país. Pero sí o sí, 50 veces sí, tiene que haber un motor social que promueva la equidad, que promueva la inclusión, la sostenibilidad, que sea pro empleo y sea pro regiones. El desarrollo del Pacífico colombiano es totalmente distinto al de Pasto y es totalmente distinto al de Boyacá y es totalmente distinto al del Urabá y al del Catatumbo. Entonces tiene que ser con realidades regionales, tiene que generar empleo, tiene que ser sostenible en el mundo moderno. El que no hable de sostenibilidad y sigamos atropellando el planeta, más bien que se vaya tal vez a trabajar con Trump, no sé con quién, pero eso no puede ser. Tiene que ser inclusivo y tiene que hablar de equidad. En todo esto, pregunta si las universidades y los empresarios pueden estar ajenos a todo esto. Hablemos 2 segundos de los motores económicos sin entrar en mucho detalle. Entonces, esto tiene que haber un plan Marshall pro empleo, de alguna forma, inversiones que mire a ver cómo traemos inversión extranjera, cómo el gobierno nacional tiene su rol, cómo los gobiernos regionales, cómo el sector privado. Y hay una serie de barreras. Aquí hubo unos seminarios muy interesantes de KPMG que han mostrado las barreras que habrían que romper. No voy a entrar en ese detalle para arreglar el cuento. Tiene que haber una reforma tributaria estructural donde todos pongan tarifas más planas y competitivas para las empresas. Los países que se han desarrollado le cobran muy dura la tributación a la persona natural, o sea, al dueño del negocio, pero favorecen el crecimiento del negocio. Nosotros, si queremos crear empleo, el empleo no lo vamos a crear en el sector público. En el sector público trabajan 1.100.000 personas y tenemos 20 y pico millones que necesitan trabajo. Eso lo van a encontrar en el sector privado. Y en Colombia, entonces hablan de empresa privada y por una tontería o yo no sé qué, entonces piensan que empresa privada son las 4 o 6 o 10 empresas grandes que hay. Equivocación rotunda. En Colombia, oiga pues, solamente en Confecámaras hay 1.600.000 empresas, pero realmente empresas, hay más de 5 o 6 millones de empresas en total. Entonces hay que trabajar en todas esas empresas. La señora del arepe huevo, el señor que tiene el negocio de los huesos de marrano, el de la tienda, el campesino que cultiva yuca o papa, el que tiene el pequeño que tiene la chaza. O sea, hay que trabajar con todos ellos. Todos son empresas, todos son, en fin. Eliminar exenciones tributarias. Todos pongan así sea lo mínimo. Todo el mundo tributa, así sea 1.000 pesos, pero que tributen. Progresividad a personas naturales, hay que cobrarle más. Usted tiene un negocio, no hay ningún problema. El negocio está favorecido. ¿Quiere exprimir el negocio y sacarle dividendos? Véngale, cobro bastante por eso, que favorezca la inversión. Y hay que crear un concepto nuevo, que es, yo vengo insistiendo mucho, escribiendo en El Espectador, a mí me desvelan las micropymes y las pymes. Todos esos 5 millones de pequeños negocios, todo eso. Hay que simplificar todo eso. No puede ser de que tengan la cantidad de legislaciones, trabas y todo eso que tienen en este momento. Frente a una United Nations y un mundo que se desglobalizó, pues Colombia tiene la oportunidad, ¿no es cierto? En América Latina, está México, Canadá y Estados Unidos, está Brasil, pero aquí entre Colombia, en esta subregión, entonces, ¿hay algún país centroamericano? No. ¿Algún país del Caribe? Tampoco. El líder lógico es Colombia. Tenemos la oportunidad de ser el líder para traer fábricas de la China, fábricas de Brasil, fábricas de México y fábricas de Europa para que produzcan y transformen aquí en puertos del Pacífico y el Atlántico y vuelvan a reexportar a Estados Unidos, en fin. Hay que tener un plan de exportaciones a largo plazo. No voy a entrar en el detalle. Colombia como un nuevo destino de cadenas globales de valor. Hay una cantidad de posibilidades de importar exportadores, el nearshoring, sacar temas de estabilidad jurídica, todos los trámites digitales, etcétera. Un modelo de sustituciones 2.0. Esto me ha generado dolores de cabeza porque la gente se imagina el modelo viejo de sustitución. Si es el modelo viejo de sustitución, de una vez tírelo a la basura, no es por ahí. Es un tema mucho más moderno, pero es que hay países que nos están inundando con productos subsidiados, ¿no es cierto? Y están acabando. Pregúntale a los campesinos, ¿cómo compite uno con un producto subsidiado
de Europa o de Estados Unidos. Entonces tiene que haber salvaguardia, nosotros tenemos que proteger nuestro mercado. Tiene que haber frente a seguridad alimentaria este pacto por la agricultura, tenemos que trabajar el tema sostenible. ¿Es suficiente lo económico? No. Tiene que haber motores sociales, mínimos de protección social, que sean acotados, fiscalmente responsables y definitivamente orientados a los más vulnerables, oportunidad de repensar la salud, repensar la educación, daría para una presentación muy larga, tengo todo eso aquí, pero no lo voy a hacer, repensar la justicia y finalmente una oportunidad para una erradicación o una simplificación radical de todo esto. Entonces, resumen, hombre, el mundo está metido en un enredo, hijo de pucha, yo no había visto un enredo más grande en el que estamos metidos. Segundo punto, dentro de todos los países del mundo donde todos vamos a salir aporreados, porque cuando cae una tormenta todo el mundo se moja. ¿Colombia qué? Colombia puede salir mejor que en general, que en la mayoría de los países y hay grandes oportunidades. Tercero, y entonces ¿cómo arreglamos esto? Con los mercaderes del odio, esa puede ser una alternativa. Entonces que destruimos todas las ciudades y destruimos todo y decimos que estamos berracos o nos ponemos a trabajar todos juntos a ver cómo, escuchándonos a través del verdadero diálogo social. Y estoy participando en un diálogo, en la cumbre de diálogo social de la Procuraduría y me ha tocado conocer a una persona, una gente maravillosa. Hay 5 grupos de trabajo, a mí me está tocando coordinar el de Grupo Retorno al Campo. Y empieza a hablar uno con el líder indígena o el de las dignidades campesinas o el académico y todo eso. Y yo digo, pucha, pero ¿en qué no estamos de acuerdo? O sea, digan, a uno de ellos les digo, oíste, contame vos y yo, ¿en qué no estamos de acuerdo? Cuando uno se pone a pensar en el tema del campesino, de todo ese empobrecimiento que tiene y toda esa cosa, pues hombre, hay que cambiar la política pública, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay oportunidades muy grandes en todo esto, pero bueno, yo soy un optimista. Entonces, no sé, Rubén y padre Gabriel, ¿cómo quieren que sigamos? Pues muchas gracias, Enrique. Ha sido, como siempre, pues muy interesante, muy panorámica tu mirada. Hay como 3 grupos de preguntas que han surgido, que nos han llegado pues, por distintas vías y te pediría que te extendieras un poquito sobre ellas. La primera gran preocupación de mucha gente es el campo, lo rural, la distancia tan brutal que existe entre el desarrollo del mundo rural y el desarrollo del mundo urbano en Colombia, al punto pues que parecen países ubicados en 2 épocas distintas. Sabemos que has estado trabajando en ese tema. ¿Por qué no nos comentas algunas claves de por dónde deberían estar los énfasis de una genuina política de desarrollo rural en este país, Carlos Enrique? Con mucho gusto les voy a compartir. Hay un documento que se está elaborando en el ICP, que está embargado, porque lo que se quiere no es que salga un documento que sea una versión en borrador, sino que cuando salga ya tenga todos los comentarios de todo el mundo. Pero ellos me autorizaron a hacer una presentación en el Congreso, presentación que ha servido de marco para lo que hemos venido hablando en la Procuraduría, y ese tema se los voy perdón un momentico, yo les comparto pantalla aquí, rápidamente como para que tengan el sabor del cuento, sin entrar pues en el detalle. A ver, básicamente lo que habla de este cuento es primero, hace un planteamiento de que hay que llegar a un acuerdo que tiene que ser incluyente, que tiene que abastecer el mercado nacional y convertirnos en potencia exportadora, una propuesta que sea corta y precisa, lo que más le convenga por Colombia, sin ningún sesgo ni ideológico, ni de partido, ni nada. Esto no es para hacerle favor a nadie, es para hacerle favor a Colombia. Se habla de los antecedentes de Naciones Unidas con seguridad alimentaria, de que tiene que estar enmarcado en los ODS. Se hace una serie de planteamientos sobre, el documento es más grande que esto, pues este es un resumen, de los temas que hablamos de la frontera agrícola, de que estamos importando 14 millones de toneladas, que yo considero que es una vergüenza, que tenemos una productividad muy bajita, que tenemos el 40% del territorio no tiene vías, que el 50% de los predios rurales tienen situaciones jurídicas informales, que hay que clarificar la distribución predial en Colombia, que la tercera agrícola tiene condicionamientos étnicos, ambientales o gestión del riesgo. Eso no es ni bueno ni malo, es lo que es. Estamos atrasados en riesgo, mejor dicho, estamos fregados. Se habla del contexto del texto de constitución económica, así como ha habido ya esa agrupación temática. Entonces, así como la Corte ha hecho la constitución económica, ecológica y cultural, entonces creemos que tiene que haber una agropecuaria que agrupe todo esto para poderle dar un marco constitucional a esto. Entonces, lo primero que se habla es, como en todo documento, unos objetivos. Estos que están en rojito al lado son los comentarios que han hecho
en lo de la Procuraduría, que se vuelva una política de Estado, que ojalá terminemos en una ley de desarrollo agropecuario, que se apruebe en el Congreso la ley de tierras. El gobierno anterior presentó una ley de tierras que se discutió en este gobierno, pero el Congreso no la pasó. Pero esa tuvo consulta previa. Esa ley tiene, como todo en la vida, cosas buenas para un lado, unos puntos de vista y malas para otros. Pero finalmente es lo suficientemente razonable como para que se pueda discutir esa ley en el Congreso y tratar de arreglar este tema, y es uno de los temas pues, del acuerdo de paz, entre otras cosas. Hay que trabajar en forma masiva del saneamiento y formalización de predios y que los poseedores de buena fe encuentren caminos que les permitan ser propietarios, favorecer esquemas asociativos, etcétera, políticas integradas, en fin. Entonces, en todo esto, aquí está, primero hay que tener una institucionalidad articulada, un concepto de partitura, un consejo mixto de política exterior. Segundo, potenciar tanto la agricultura familiar como la comercial, mecanismos de competitividad tributaria, tiene que haber una legislación laboral ajustada. No podemos seguir con que la legislación de las ciudades es igualita a la del campo. Eso no funciona, no tiene sentido. Démonos esa pela de una vez como se la dio Perú, Brasil y México y ha generado una formalización. Entonces, que vamos a seguir con el 85% del campo colombiano informal. ¿Le conviene eso al trabajador? ¿Es eso justo con el trabajador? Por favor, no puede ser. Al trabajador le interesa la formalización, pero formalicémoslo de una forma simple, sencilla. Hay que tecnificar con extensionismo agropecuario. Hay que trabajar todo el tema de formación para el trabajo, enfocado sobre todo en mujer rural. Aprender haciendo, cambiar todo el sistema de formación para el trabajo. Inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Esto es otro tema que se ha politizado demasiado, en el cual hay que generar un entorno legal para la tenencia y la propiedad de la tierra, independiente del tamaño de la explotación. Habilitar contratos de uso de baldíos, siempre y cuando sea para hacer explotaciones agropecuarias, no para acaparar. Clarificar y acotar la prueba de título del dominio privado. Generar un tratamiento diferencial de la gente victimizante. Hombre, que hubo despojo de tierras, claro que lo hubo. Que es una vergüenza, claro que es una vergüenza. El que sea despojador de tierras porque se vaya para la cárcel, ¿no es cierto? Pero no haga eso general y que todo el mundo entonces simplemente porque en Colombia había un conflicto, todos son despojadores. Hay que clarificar el concepto de buena fe, excepto exenta de culpa. Habilitar contratos de arriendo de largo plazo. Habilitar las zonas de desarrollo empresarial. En la ley 160 del 94 se habilitaron las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial. Las de reserva campesina algún desarrollo tuvieron y las zonas de desarrollo empresarial no tuvieron ningún desarrollo. También démosle a eso. Sociedades agrarias, etc. Sigue con el tema de catastro multipropósito. No va a entrar bienes públicos. Hombre, cuando hablamos de bienes públicos hay que hablar de distritos de riego, de vías, conectividad, extensionismo tecnológico, electrificación, servicios para el campo, información de precios y manejo fitosanitario. Todo eso está pues muy bien desarrollado en el documento. Comercialización. El campesino tiene que tener la posibilidad de facilitarle de vender directamente sus productos. No puede ser que se vayan para Corabastos, lo coja un especulador, lo coja contra el suelo y se quede con toda la renta. Entonces el que está tapando la plata es el comercializador y no el campesino. Señores, eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Entonces hay que cambiar el esquema de comercialización. Hay que trabajar en nivel territorial. Colombia es un país de territorios y hay que tener énfasis en los PEDET. Yo me volví un fanático de los PEDET, yo no conocía el concepto y ahora que estuve en la presidencia lo vi y dije, pucha, este es un concepto demasiado potente. ¿Por qué? Primero, porque dejamos esa cosa llovida desde Bogotá. Es que en Bogotá, tome nota, 2 puntos, lo que usted va a hacer en tal región es esto. No, señores, el desarrollo tiene que ser de abajo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que quieren las regiones? Segundo, en esos PEDET está ya metido un tema de completitud. Ellos no hablan simplemente de carreteras, ellos hablan de carreteras, de educación, de salud, etc. Tiene que ser sostenible, hay que trabajar todo el tema de bosque nativo, alrededor de bosques principales, ríos principales, siembra de bosque protector productor, que es un concepto muy importante que no se ha desarrollado en Colombia, logrando la protección de las fuentes hídricas, persecución ilegal judicial a los crímenes ambientales. Entonces, los señores de las FARC o del ELN están aquí regados, destrozando el patrimonio público de nosotros y destrozando todos los bosques para poder sembrar coca, y aquí todo el mundo tan tranquilo. Pues no, señores, es el patrimonio de los colombianos, o la minería ilegal. Entonces, ¿qué? Y eso sí, protejamos el agua, protejamos el agua, protejamos el agua, pero no digamos
que los que están dañando el agua son los del ELN y las FARC, reforestando y con minería ilegal. En eso sí quedémonos callados. Entonces, mecanismos de compensación ambiental. Estas compañías mineras, petroleras y todo eso, nosotros creemos que tiene que haber un esquema de compensaciones grandes. Donde usted quiere explotar más, no hay ningún problema, pero la compensación es por cada hectárea que usted toque, siembre 10 de bosque o alguna cosa de ese estilo. Y finalmente todo el tema de ley de tierras. Entonces, ese es en un bosquejo lo que sería el Pacto de la Agricultura. El pacto es mucho más completo y ha venido teniendo una cantidad de insumos de todo el mundo, pero de alguna forma les da un saborcito de lo que estamos hablando. Tiene completitud, tiene concurrencia y es una partitura. El país necesita una partitura. Usted no puede seguir teniendo el país donde un ministerio toca cumbia, el otro toca joropo, el otro toca vallenato, ¿no es cierto? Y el uno toca vallenato en febrero, el otro toca joropo en abril y el otro cumbia en octubre. Todo el mundo, como en todas las orquestas, tiene que tocar al mismo tiempo, con la misma partitura, y esa partitura no puede ser la partitura que yo les diga o que el otro diga, sino la que acordemos todos los colombianos, porque es que resulta que todos estamos montados en este mismo barco. Y entonces, si no nos escuchamos honestamente, no vamos a llegar a ninguna parte. Y la escucha tiene que ser honesta y no puede seguir sesgada ideológicamente ni para un lado ni para el otro. Es lo que le interesa al pueblo colombiano, o no nos interesa el pueblo colombiano. Carlos Enrique, una agenda tan completa, pues tan sustanciosa como la que estás planteando, ¿qué ambiente político le ves para ser implementada en Colombia? Porque uno encuentra pues que siempre en todos los lados resulta gente poniéndole pues cascaritas al tema para que no funcione, en fin, ¿cómo valoras el ambiente político para concretar una agenda de estas? Rubén, yo te diría que unanimidad no ha habido y no espero que la haya, porque siempre habrá un 10-15% que tendrán agendas completamente distintas. O sea, o que no les interese que se clarifique qué es lo que ha pasado en la tierra, en el territorio, ¿no es cierto? O que por una agenda política no les interese que esto se arregle. O sea, hay varios intereses que no. Pero la mayoría, el gobierno nacional encantado con el cuento. Hizo una serie de observaciones, pero nos dijo, echen para adelante, falta esto, corrijan esto, tan. Los gremios, la misma cosa. Los sectores populares con los que hemos hablado, ¿no es cierto? O sea, esto ha sido una discusión muy larga en estas cumbres de diálogo social y yo les digo, es fabuloso los puntos de vista que traen. Yo digo, hijo de pucha, yo no había caído en cuenta de eso. O sea, es una cantidad de riqueza la que hay en ese diálogo impresionante. Entonces, yo diría, esto va a ser un ejercicio muy interesante, porque el ejercicio va a ser como quien dice, a ver, compadres, entonces todo el mundo dice, dialoguemos, pongámonos de acuerdo. Esto no tiene autores, porque nadie puede decir quién escribió esto, no. Esto tiene más de 100 o 150 personas que han intervenido en eso. Entonces, ¿quién lo escribió? Todos. Entonces no tiene autores. No está sesgado ni para un lado ni para el otro lado. Es una oportunidad muy grande. O tenemos la grandeza de sacar esto adelante y la clase política tiene la grandeza de entender de que este es un camino y tenemos la grandeza de que en este enredo somos capaces de empezar a pactar, ¿no es cierto? O nos trajo la tierra. Uno de los temas que tocaste rápidamente y que nos hacen preguntas por aquí por el chat y del cual el centro ha estado trabajando recientemente, en años recientes, es el tema de la tributación. ¿Por qué no nos ahondas un poquito en ese tema? Porque sin duda alguna, pues esa es una de las palancas que tienen los estados y que tendrán los estados para financiar cualquier proyecto que se desarrolle. Parece que la cosa no funciona bien o en muy pocas partes del mundo funciona bien. ¿Cómo ves el tema? La tributación hay que repensarla completamente. Primero, todos tenemos que pagar impuestos, todos. Así sea pues el más pobre que lo paga a través de un IVA, ¿no es cierto? Pero todos tenemos que pagar impuestos. Lo que pasa es que una cosa es que le cobres pues 1.000 pesos a una persona, en fin. Yo creo que ese es un principio que tenemos que tener. Segundo, si queremos privilegiar el crecimiento económico, tenemos que privilegiarlo para que los negocios crezcan. Y cuando estoy hablando de los negocios, no estoy hablando de las grandes empresas. Estoy hablando de esos 6 millones de negocios. Estoy hablando de la señora que hace cortinas, el señor que hace mueblecitos de baño en un taller en el sur de Bogotá, ¿no es cierto? El otro que tiene en Medellín, en el barrio de Antioquia, un tallercito de confecciones. Esos son los negocios, con una tributación muy básica, con unos esquemas básicos. Vamos a seguir cobrando nosotros 4 por 1000,
a una transacción que lo único que hace es desestimular el uso del efectivo, y detrás del efectivo lo que hay es lavado de dinero y contrabando. Entonces, el sistema económico está privilegiando el contrabando, está privilegiando el manejo del lavado de dinero. Entonces, ¿qué? Ese es el país que queremos. Un país lavando dinero y privilegiando todo esto. No, señores, hay que quitar el 4 por 1000 en esa franja básica, llamémosla de emprendimientos inclusivos. Que las grandes empresas lo paguen, cero problema, pero que el que tenga transacciones pequeñas no pague 4 por 1000. Tenemos que mirar a ver cómo taxamos de una forma distinta la tierra. No he podido encontrar un artículo que salió en el Economist hace varios tiempos y lo he cacharreado, pero por lástima no lo copié, hablando sobre el tema de la tributación de la tierra. La tributación de la tierra tiene que estimular la actividad agropecuaria y desestimular el acaparamiento de la tierra. Es que lo que ha venido pasando es que la riqueza es acaparar la tierra. No, señores, esa no es riqueza. Eso no es por ahí. Nosotros necesitamos que la riqueza sea producir bienes y servicios para el campo y para las ciudades. Esa tiene que ser la verdadera riqueza. Entonces yo sí creo que hay que trabajar completamente exenciones. Hombre, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo trabajé en el sector privado prácticamente toda mi vida. Y yo le digo, lo que necesita el sector privado son realmente bienes públicos. Necesita una carretera, necesita formación para el trabajo, necesita que haya reglas del juego y toda esa cosa. El que necesite subsidios es porque no tiene ni idea cómo manejar el negocio o no sabe para dónde va. Yo no digo que no haya actividades que en un momento determinado para empezar requieran un pequeño subsidio, pero el tema no es de subsidios, ¿cierto? El tema es de provisión de bienes públicos y de estabilidad en las reglas del juego para poder poner a crecer este país. ¿Y para qué? Pues para poder trabajar en todo el tema social. Es que si uno trabaja en el tema social, desestimulando, como hicieron en Venezuela, entonces en Venezuela se paraba don Chávez y decía, expropien, y todo el mundo, eso, expropien, quítele eso a los ricos, ¿no es cierto? Y acabaron con todo el sector productivo, lo acabaron. Entonces toda esa gente se quedó sin trabajo, y después entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que sigue de ahí para adelante? Entonces todos viviendo del Estado, y la única forma para comer es aquellos que tuvieran el carnet de la patria. Entonces el carnet de la patria se volvió una herramienta de control político y de control social. Usted vota y vota por mí, entonces yo le doy comida. Usted no vota por mí, yo no le doy comida. ¿Es eso correcto? ¿Es eso razonable? ¿Nos vamos a aguantar ese lapo o vamos a empezar a que todo el mundo tenga oportunidades? En el gobierno me llevé una sorpresa con un funcionario del DNP cuando yo le hablé de estos negocios inclusivos, del de la arepa de huevo y el de los huesos de marrano. Digo, pero es que eso no desarrolla el país. Me provocó matarlo, porque yo le dije, oíste, no, eso es lo que saque la gente de la pobreza. Es que nosotros necesitamos al mismo tiempo sacar gente de la pobreza y desarrollar el país. ¿Qué más importante que negocios que sacan a la gente de la pobreza? Entonces la gente de la pobreza la vamos a sacar imprimiendo dinero, entregándole un subsidio para que la moneda no valga nada y cada vez empobrezca más la gente, como hicieron en Venezuela, o vamos a sacar produciendo empleo y produciendo trabajo con esos 6 millones de empresas. Entonces hablan de la empresa. No, la empresa no es la empresa grande, compadres. La empresa son todas esas empresas que hay. Salgan al sur de Bogotá o a Medellín, a Guayaquil, para que ustedes vean negocios y empresas. Todo eso es lo que hay que proteger. Ese concepto que planteas de que lo que necesitamos son bienes públicos de buena calidad y sobre esa base la iniciativa privada se monta, uno de los factores que más golpea justamente esa provisión de bienes públicos es la corrupción, ¿no? Que termina siendo el lío que no permite ni siquiera pues, distribuir mercados o no permite entregar ayudas en una emergencia porque terminan gastándose una buena parte de eso en pagar coimas y cosas por el estilo, ¿no? Ahí tenemos un lío serio, ¿verdad? Vean, el tema de la corrupción tiene alternativas. Yo creo que el tema de los pliegos únicos que aprobaron ahora es un tema muy importante. Yo creo que eso ayuda. El trabajo, por ejemplo, que se ha venido haciendo en Colombia Compra Eficiente ayuda bastante. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? Yo he sido muy fanático de que en las licitaciones y a los municipios tiene que haber un sistema de incentivos y de penalizaciones por obra ejecutada. Me explico. Digamos que hay un convenio entre la nación y un municipio para hacer una carretera que vale 1.000 millones y se ejecuta en un año. Usted la hizo por 1.000 millones y la ejecutó en un año, señor municipio. Yo le reembolso adicionalmente, no 1.000 millones, sino que le doy un incentivo del 20%. Usted se demoró 2 años.
y la hizo por el doble del precio, no le reembolso nada. Entonces es crear como incentivos para que las obras se hagan dentro del tiempo y dentro del plazo. Lo otro que hay que hacer es que todo esto tiene que ser digital. En la medida que usted tenga, por ejemplo, los temas digitales, es mucho más difícil porque es mucho más transparente todo el cuento. El tema no es transparente cuando en una oficina turbia o sórdida tienen los contratos escondidos ahí debajo y los de la licitación y se esconden los papeles y le quitan los del uno y después negocian lo otro. Ahí es donde se da la corrupción. Pero en la medida que usted tenga la licitación pública y uno pueda entrar a todas las licitaciones y sean todas digitales, ¿no es cierto? Y todo el mundo sepa cuánto cotizó el otro, etcétera, etcétera, pues empieza a haber un tema mucho más transparente. Ahora hay que cambiar el sistema judicial. Eso no está funcionando. Y eso sería para otra discusión larguísima. Así es. Una palabrita sobre el tema del cambio climático, del impacto que todo este esquema de producción, distribución, en fin, que hemos tenido, tiene sobre el medio ambiente y las oportunidades que tenemos ahí en este país, en ese campo. Rubén, vea, yo pues me declaro un fanático del tema de medio ambiente. Este planeta no hay derecho a lo que estamos haciendo con los bosques, no hay derecho a lo que estamos haciendo con los ríos, no hay derecho a lo que estamos haciendo con los mares. O sea, no hay derecho con nada de eso. Pero venga, le cuento un cuento. Entonces nosotros en Colombia tenemos dizque las legislaciones más avanzadas, ¿no es cierto? En el tema ambiental. Y nos codeamos y salimos a los organismos internacionales y decimos, mire qué berraquera la legislación que tenemos ambiental. Y resulta que esa legislación no ha impedido que ni las corporaciones autónomas tampoco, que destrocen el patrimonio de los bosques y de los páramos en Colombia. Es que lo están destrozando. Entonces, eso no hay derecho. O no ha impedido que mi departamento, el nuestro, donde están ustedes allá, el departamento de Antioquia, tenga el Bajo Cauca completamente destrozado, o el Chocó destrozado por minería ilegal. Entonces, no a la minería. No a la minería, a esa minería. Es que la minería le echa al río Cauca más de 1000 toneladas de mercurio por año. Entonces nosotros tenemos que cambiar el cuento y empezar a sincerar. Entonces, hay unos grupos que dicen no a la minería, ¿no es cierto? Pero se quedan callados con todo lo que pasa en el Chocó, porque son los de la guerrilla del ELN o de las FARC los que están aprovechando, o los bacrimes, o los pelusos, o los caparrapos, los yo no sé qué, aprovechando de toda esa plata. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. El país lo tenemos que cuidar, pero tenemos que cambiar todo este cuento, todas estas narrativas. Es que las narrativas se torcieron, están completamente torcidas y eso no le sirve al país. Una narrativa torcida no le sirve, porque son narrativas sesgadas. Eso no sirve. Carlos Enrique, finalmente en unos minutos más, hay una pregunta que nos hacen sobre tu opinión sobre hasta dónde llega la descentralización. Sabes pues que hay un debate entre federalismo y centralismo y bueno, cosas de este orden. Tu mirada sobre ese tema. Ya dijiste pues que el desarrollo claramente tiene que tener básicamente una tendencia de abajo hacia arriba, de las regiones al centro, en fin, pero la descentralización como tal, ¿hasta dónde la ves? Rubén, yo soy fanático de la descentralización y soy fanático de la regionalización. Como usted y yo y todos venimos de provincia, pero me ha tocado vivir en Bogotá, este cuento centralista asfixiante no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que darle a las comunidades y a todos los que son las regiones mucha mayor autonomía. Habrá comunidades que abusarán del tema, así es la vida, ¿no es cierto? Entonces, pero la mayoría, yo creo que van a hacer un trabajo responsable, habrá que hacer un trabajo de capacitación, etcétera. Mira, hay un ejercicio que me impresionó mucho y me dejó muy impactado, que demuestra todo este tema. Cuando estaba en la presidencia, llegó un señor del Banco Mundial hablando un mal español y me dijo, le traigo una experiencia que se llama los Community Driven Development. Y le dije, ay, pucha, esto debe ser muy interesante, esto con un nombre tan rimbombante y tan sofisticado, esto debe ser una verdad que cuente a ver. Y dijo, no, esto es una cosa que en Brasil han hecho 50.000 y en Indonesia yo no sé cuántas decenas de miles también, y es que la comunidad se empodera de su propio desarrollo. Y le dije, cuente a ver, ¿y cómo funciona eso? Y dijo, sí, fue sencillo. No son autopistas ni nada de eso, pero, por ejemplo, una construcción de una escuela, una placa, una carretera, se le da la plata a la comunidad, ¿no es cierto?, para que la construya. Oíste, y no se roban la plata. Les dije yo, mejor no se roban un solo peso, y no puede ser.
Entonces me fui yo pues todo emocionado a los de la ART y a varios a decirles, miren lo que está pasando en el mundo, esto es fabuloso. Me dijo, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No es que eso está pasando en Colombia? Y dije, sí, cuente a ver. Me dijo, sí, vea. En este momento la ART ha hecho más de 600, creo que ya van en 800 obras de ese tema. Y ojo el secretico, es que la plata se la entregan es a toda la comunidad. Cuando usted la plata se la entrega al líder, casi que irremediablemente el líder se la roba. Así de ese tamaño. Pregunte lo que ha pasado en las consultas previas. Se les entregan, una consulta previa vale 10, 15, 20 mil millones de pesos. Eso es lo que está valiendo. Pregunte a ver si esa plata llega a las comunidades. Se la están robando los que hacen la consulta previa. ¿Eso puede ser? No puede ser. Cuando usted le entrega la plata a la comunidad, le pregunté yo a esta gente de la ART, me dijo, oiga, ¿sabe qué pasa? Le dije, ¿qué? Me dijo, en prácticamente todos los casos sobra plata. Le dije, ¿y no se roban un peso? No, no se roban un peso. Y nos mostraban fotos de cómo hacía la comunidad las cuentas. Había una en unas carteleras, otra muy bien en computador, otra en libretas y toda esa cosa. Pero la comunidad sabía exactamente en qué se gastaron la plata. Y como era plata de toda la comunidad, nadie permitía que se la robaran. Entonces, con esto le digo, hay que darle mucho más juego a las regiones, sí. Mucho más juego a las comunidades, sí. ¿No es cierto? Hay que empoderarlas. Pero tiene que ser que la comunidad entera se apropie de su cuento. Que la comunidad defina qué es lo que quiere. De aquí hay 500 millones de pesos para esta comunidad. ¿Qué quieren hacer? ¿La carretera, el puente o la escuela? Definan ustedes. Carlos Enrique, mira, dos minuticos más para una pregunta que nos hacen, que nos piden el favor de que te expandas en el concepto de pacto sobre mínimo de protección social que mencionaste. ¿De qué estás hablando cuando hablas de eso? Vea, una de las cosas que nos enseñó la pandemia y que nos ha enseñado toda esta informalidad es que aquí hay unos sectores de la economía que están, hombre, que no tienen ninguna protección social de ninguna clase. Aquí en Colombia hay un sancocho de subsidios, para que lo hablemos en plata blanca. Tenemos Familias en Acción, tenemos Jóvenes en Acción, tenemos Red Unidos, tenemos el adulto mayor, tenemos ahora todo el ingreso solidario, tenemos, en fin, subsidios eléctricos, todo eso. Colombia tiene que repensar todo eso. Tenemos que coger y mirar cada una de las familias, mirar a ver cómo le llegamos de una forma mucho más particular, generar un sistema en el cual eso incentive, eso se ha inventado en el mundo, cómo se hace para que haya los incentivos correctos, para que la gente salga de la pobreza. Tenemos que replantear el tema de Sisbén. ¿En qué sentido? A la gente le da mucho susto formalizarse porque dice que pierde el Sisbén, ¿no es cierto? Hay un incentivo perverso. La gente ninguno debería poder perder el Sisbén, pero deberíamos favorecer todo lo que te da el mínimo de protección. Ahora, esos mínimos de protección, bien hechos, son una bendición. Mal hechos pasa lo que Argentina. En Argentina, el 80% de los argentinos reciben algún tipo de cheque por el Estado. Entonces, reventaron el Estado. En este momento, el gasto público es de más del 50% del PIB. Han exprimido las empresas al máximo. Tiene una de las tasas de tributación más grandes del planeta. Ya no le pueden sacar más. Están recogiendo el 20 y pico % y todo lo otro lo tienen que hacer para punta de inflación. Una inflación del 50%. La inflación del 50 es el engaño del bobo, porque cogen a la gente y le meten la plata del subsidio en un bolsillo. Y por el otro lado, se la sacan con la inflación. Entonces, lo que termina haciendo es empobreciendo a la gente. Pregúntele a Venezuela. Entonces, ¿sí hay que tener mínimos de protección social? Claro que sí, pero con una cosa muy bien hechecita, muy bien diseñada y donde tenga en cuenta todos los subsidios que está recibiendo la familia. Eso creo yo, pues, que es lo que hay que hacer. Muy bien, Carlos Enrique, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tus conocimientos. Creo que ha sido fantástica la posibilidad de tener esta conversación. A todas las personas que nos estaban escuchando por distintas vías y por los canales del centro, pues le agradecemos también su presencia aquí. Esto, como saben ustedes, lo mantendremos, lo seguiremos haciendo. De hecho, mañana tenemos un foro con autoridades académicas de la región sobre aprendizajes que nos deja la pandemia desde el punto de vista educativo. Entonces, bueno, nos mantenemos en esa actividad. Carlos Enrique, muchísimas gracias de nuevo y a todas las personas una feliz noche. Que la pasen. Rubén, padre Gabriel, a todos, Jenny, y a todos los que están oyendo este cuento. Perdón por la cháchara, por la cantaleta, pero ya a esta edad de la vida uno ya, si uno no puede decir lo que piensa, estamos jodidos. Entonces,
Bueno, lo hago con mucho cariño porque quiero mucho mi país.